qué importante es, ¿no?, para reflejar los efectos de una exposición en cualquier área del cuerpo. Si ha estado circulando en tejido extracelular, ¿no?, extravascular, más está circulando en sangre periférica, esta pues tiene toda la información, ¿no? Tiene la información de lo que nosotros podemos estudiar, lo que está sucediendo en diferentes partes del organismo. Es más, si hay partes del organismo que nos están recuperando después de una destrucción de un tejido, ¿no?, puede ser que el organismo detectó, ¿no?, que haya una destrucción de tejido en alguna parte por algún problema, ¿no?, por ser la primera fase de cáncer, por ejemplo, ¿no? Y entonces esa información lo va a tener los linfocitos. ¿Por qué? Porque está en sangre periférica, también está en tejidos extravasculares, ¿no? Entonces, por eso también es otra de las razones por las que utilizamos linfocitos en sangre periférica. Entonces decíamos que los linfocitos circulantes no se encuentran en fase de división, sino en fase ¿qué? Cero. Necesitamos estimular con la fitohemaglutinina para que entre en división celular. Ahora, también estos linfocitos tienen una vida media de unos 4 años y otros que pueden sobrevivir varias décadas, ¿no? Este hecho también es importante para estudios, ¿no?, gastogénicos, que podían haber ocurrido durante algún tiempo desde la exposición a lesiones, ¿no?, a lesiones de los cromosomas, podría ser, y saber si estas ya curaron o persisten aún. Entonces toda esta información la podemos tener, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomar muestras de sangre para cultivar en el laboratorio. Ahora, los medios de cultivo de linfocitos, hay unos que vienen preparados y otros que vienen para preparar. A nosotros nos interesan los que vienen preparados, ¿no? Nos pasamos haciendo toda la práctica haciendo los medios. Entonces, ¿nosotros qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el medio RPMI 1640. Vamos a suplementar con suero de ternera y vamos a estimularlas mediante agregando la fitohemaglutinina, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a obtener las metafases a partir del cultivo de linfocitos. Entonces, los preparados en el cultivo, ¿no?, deben tener una dispersión de los cromosomas. No pueden estar unos encima de otros. Entonces, para esto nosotros, además después de la cosecha, vamos a utilizar la solución hipotónica de cloruro de potasio. Solución hipotónica de cloruro de potasio. Entonces, ¿qué hace una solución hipotónica a una célula? ¿Qué efectos tiene? Ya, ¿qué hace una solución hipotónica? Por osmolaridad va a perder las células su estructura natural. Puede lisarlas o puede drenarlas, por ejemplo. Solución hipotónica. Habla. Quiere decir algo, pero no habla. Solución hipotónica. ¿Qué pasa con la célula? Se expande. Se expande, ¿no?
La célula se expande en una solución hipotónica, se hincha, pero no vamos a decir dejarla hinchar hasta que reviente, no. Lo que vamos a hacer es hincharla, nos interesa a nosotros que se expanda para que los cromosomas estén separados. Por eso usamos la solución hipotónica de cloruro de potasio. Entonces, controlando los tiempos. Luego vamos a utilizar la solución Carnoy, que es una mezcla de metanol ácido acético en una proporción 3:1, ¿no? Y estas muestras después son goteadas en el portaobjeto. Finalmente las vamos a teñir las metafases con hielos. ¿No? Esta es una cuestión bien rápida, ¿no? Más o menos para darle una idea de lo que se hace en un cultivo de linfocitos. Entonces todas esas fases vamos a hacer, pero ahora las vamos a explicar. Mejor ven un video un poco que se ve más. A continuación vamos a explicar el procedimiento para obtener un cariotipo humano. El cariotipo que vamos a presentar a continuación lo vamos a obtener a través de sangre periférica. Esta técnica nos permite detectar si hay alteraciones en la estructura, en el tamaño o en el número de cromosomas. Para la obtención de cariotipos partimos de diferentes tejidos, los cuales pueden ser tejidos duros, sangre periférica, como esta, o líquido amniótico. La sangre periférica necesita estar anticoagulada con un anticoagulante llamado heparina, bien sea en una jeringa que le adicionamos la heparina directamente o en un tubo tapa verde que ya lo contiene. ¿Por qué? Porque este anticoagulante mantiene la forma de las células y nos sirve para mantenerlas en el cultivo. Como estos tubos tapa-lila que tienen anticoagulante EDTA, pero esos no sirven para realizar cultivo celular porque ese anticoagulante ayuda a alisar las células para la obtención de ADN. Entonces, básicamente necesitamos trabajar en un medio estéril que nos mantenga todo el procedimiento, el cultivo libre de bacterias, porque va a permanecer 72 horas a 37 grados centígrados. Entonces, para ello utilizamos la cabina de flujo laminar que nos va a mantener todo este ambiente libre de contaminantes. Entonces, empezamos. Vamos a realizar el procedimiento con una sangre periférica. Para ello necesitamos un frasco, lo marcamos inicialmente con la identificación de la muestra.
este frasco añadimos en condiciones de total esterilidad con unas pipetas estériles el medio. En este caso utilizamos el RPMI 1640, que es un medio que nos va a ayudar a que las células se mantengan y se reproduzcan. Este medio está suplementado con suero bovino fetal que activa la división celular y también le vamos a añadir fitohemaglutinina. Va a promover la división celular. Entonces, vamos a empezar. Añadimos 5 mililitros de medio. Y lo suplementamos con 400 microlitros de fitohemaglutinina. Añadimos, dependiendo de la calidad y la cantidad de la muestra que tengamos, entre 12 y 14 gotas. Y tomamos un tapón estéril y la tapamos bien, pues, para mantener la esterilidad en el interior del frasco, que va a mantener el cultivo. Al asegurarnos que esté bien tapado, lo llevamos a 37 grados en una incubadora. Y después de que el cultivo ha tenido las 72 horas a 37 grados centígrados, vamos a hacer todo el procedimiento para detener las células en metafase, que es donde tenemos los cromosomas, y procesarlas para obtener los cromosomas y analizar el cariotipo. Entonces, para ello, tomamos el cultivo, agregamos colchicina, que es un reactivo que va a detenernos las células en metafase. Entonces tomamos 100 microlitros de colchicina y los agregamos. Y ahora llevamos de nuevo el cultivo a 37 grados centígrados durante 15 minutos para que la colchicina actúe y nos detenga las células en ese proceso. Una vez se cumplen los 15 minutos en colchicina, tomamos el cultivo y agregamos en un tubo Falcon de 15 mililitros. Y lo llevamos a la centrífuga para retirar la colchicina del cultivo. Debemos obtener los glóbulos rojos en la parte inferior y encimita de ellos una capa de glóbulos blancos. Entonces vamos a retirar el sobrenadante y agregamos solución hipotónica con cloruro de potasio y resuspendemos bien. Esto a 37 grados centígrados durante 15 minutos. En ese tiempo vamos a preparar el carnoy, que es nuestro fijador. Se prepara en proporciones de metanol y ácido acético 3:1. Entonces agregamos 3 partes de metanol. Y una de
ácido acético. Esta mezcla debe mantenerse refrigerada para que no se evapore. Entonces, una vez termina nuestro tiempo a 37 grados centígrados en la incubadora, vamos a entrar en el paso de prefijación, en el cual agregamos 1 mililitro de nuestro fijador y homogenizamos muy bien la muestra. Y la llevamos de nuevo a la centrífuga. Entonces, una vez para la centrífuga, retiramos el tubo y vamos a retirar todo el sobrenadante que queda. Quedó todo el pellet de las células que vamos a utilizar. Toca sacar el resto del sobrenadante. Retiramos el sobrenadante, entonces vamos a llevar con fijador, del que habíamos preparado previamente, a 5 mililitros el tubo. Y resuspendemos muy bien. Que no quede nada de botón en el fondo. Listo, entonces una vez lo tenemos, entramos al paso de fijación, que es dejarlo en el fijador durante media hora a 4 grados centígrados. Entonces, una vez para la centrífuga, de nuevo retiramos el tubo. Ahora vemos que después de la fijación obtenemos las células que necesitamos. Entonces se observa el pellet blanco ya de nuestros linfocitos, que es de donde vamos a sacar los cromosomas, y vamos a retirar el sobrenadante, que son restos de fijador y de glóbulos rojos. Entonces, de nuevo, como vamos a empezar la idea es retirar la mayor cantidad de sobrenadante posible y empezar a reemplazarlo de nuevo con fijador. Entonces ahora vamos a agregar 3 mililitros de fijador. Y metemos a centrífuga para iniciar los lavados. Una vez para la centrífuga, retiramos el tubo y observamos el pellet de nuestros linfocitos ya limpio. Realizamos este procedimiento de lavado tres veces. De nuevo, retiramos el sobrenadante y agregamos fijador. Ya para no hacerlo 3 veces. Entonces, al final,
Vamos a retirar el sobrenadante, dependiendo del pellet más o menos, que quede una cantidad para resuspenderlo. Lo resuspendemos, la idea aquí es que quede líquido un poco de color lechoso, donde se vean en suspensión las células, y esto es lo que vamos a utilizar para realizar el extendido en la lámina. Entonces de nuevo marcamos muy bien la lámina con el nombre de la muestra. Tomamos la suspensión y sobre ella ponemos 2 a 3 gotas que se extiendan muy bien. Tomamos el exceso y lo devolvemos a nuestro frasco de cultivo y permitimos que la lámina se seque para colorearla. Aquí toca dejarle un poquitico que se seque. Una vez seca nuestra lámina, añadimos Giemsa, que nos va a ayudar a teñir la heterocromatina de mayor color, diferenciándola de la eucromatina y permitiéndonos observar las bandas de los cromosomas. Aquí extendamos esta interpretación. En Giemsa vamos a dejar la lámina durante 10 minutos. Listo. Una vez cumplido el tiempo de fijación, retiramos el colorante de la lámina y la enjuagamos con agua corriente. Observa que queda un poco azul con los núcleos y metafases, y la colocamos con una inclinación de 45 grados a que se escurra y se seque. Punto. Una vez la lámina está lista y seca, entonces la vamos a fijar con una citorresina que se llama Entellán para fijar la preparación. Entonces agregamos unas gotas, le colocamos una laminilla encima, la dejamos secar unos minutos y queda lista para observarla al microscopio y realizar su análisis. Entonces ya una vez lista la lámina, la montamos al microscopio y podemos observar para analizar nuestras metafases. Entonces ya a este microscopio se le conecta una cámara, se toman las imágenes que se desean analizar y se observan los cariotipos ya armados como tal. No se vale. Todo completo. Entonces es el cultivo de De cositos. eso vamos a hacer en la práctica.
Mañana. Mañana. Ese es un reto. Bueno, nosotros yo enseño aquí citogenética desde el 2019. Antes no existía, todavía no, como pasaron muchos años en que no se dictaba porque el profesor de hoy no había profesor de cito. Entonces, cuando yo vine, no sabía esa historia. Y tratamos de implementarlo con los estudiantes y lo hicimos, sí hemos hecho todo el proceso. Incluso hemos hecho hay estudiantes, la primera vez yo estaba tan entusiasta porque ellos habían sido los que habían estado esperando varias veces que no había profesor. Y cuando subió el curso ellos eran los más entusiastas. Hicieron su cariotito. Ellos mismos. Hicieron un examen. Entonces, un poco de dificultad teníamos porque a las 72 horas no es a la semana que tenemos clase. Entonces eso tenemos que saber. Vamos a ver cómo lo hacemos para el semestre pasado lo hicimos en un laboratorio, fuimos al otro, y cosas, ¿no? Pero finalmente cuando ya estábamos con la solución Carnoy, al final vino la profesora de la clase que tenía la siguiente, ya no alcanzábamos a terminar y me quiso dejar. Y cuando yo comienzo mi clase, entonces ahí fuimos a perder. Los chicos se molestaron y lo retiraron todo. Y después nos digo, ellos mismos se dieron cuenta, pero ¿por qué no lo habíamos guardado lo de si no hubo el momento? ¿no? O sea, siempre sorteamos porque hay esa dificultad. Porque las clases son a la semana, no a la semana. Entonces vamos a ver cómo arreglamos con ¿ya? Bien, técnicas de bandeo cromosómico. Existen varias técnicas de bandeo cromosómico. Entonces, primero cuando hacemos un bandeo cromosómico es porque nosotros queremos estudiar los cromosomas y saber cómo está su morfología con la mayor claridad posible, ¿no? Para esto utilizamos las técnicas de bandeo cromosómico. Ahora, ¿qué es una banda cromosómica? Entonces, cuando hacemos el bandeo hay segmentos de cromosoma que se ven oscuras y otras claras. Ese es el bandeo G. El bandeo R también. El bandeo G igual. Entonces, también no confundir, una banda cromosómica no es un G. No confundir. Entonces, las técnicas de bandeo cromosómico, las más comunes son G, Q, R, C, DAPI y no. Entonces, las técnicas de bandeo cromosómico en este caso tenemos el bandeo Q, ¿no? El bandeo Q pues, que fue dado a conocer por Kasperson, colaboradores en 1970. Fue uno de los primeros bandeos cromosómicos. El tratamiento es con quinacrina, que es una sustancia fluorescente que tiene afinidad por las zonas ricas en adenina. Entonces, luego tenemos el bandeo G, que lo vamos a hacer nosotros. El bandeo G. Entonces, dado a conocer en 1971 por Sherry. ¿En qué consiste? Hacer un tratamiento de los cromosomas con toxina y luego colorearlo con dióxido. En este caso, el bandeo G, ¿no? Es que el colorante y el tratamiento de tripsina nos van a dar a conocer las bandas oscuras que son regiones ricas en adenina. Si ustedes comparan con el bandeo Q, es lo mismo, solo que aquí utiliza quinacrina y aquí utiliza dióxido.
Ahora, el bandeo R, ¿no?, es el patrón reverso de Q y G. Entonces, va a teñir regiones ricas en citosina, guanina, que van a ser las bandas oscuras. Y la heterocromatina constitutiva se evidencia con bandeo C, también dada a conocer en 1971. Luego tenemos las bandas NOR, dadas a conocer en 1973, que tiñen regiones organizadores del núcleo, con una coloración de plata, ¿no?, por la afinidad. Entonces, tenemos estas son las más comunes, ¿no? Entonces, ¿cómo está organizado el cromosoma? Decíamos que una parte es cocromatina, la otra es heterocromatina. La heterocromatina, ¿no?, se da a conocer mediante las bandas bandeo Q, G y R. Entonces, estas corresponde el ADN que se transcribe, ¿no? Decíamos que la heterocromatina corresponde al ADN que se transcribe. Entonces, mayormente, los bandeos tienen el nombre de la primera letra de, por ejemplo, en este caso, quinatrina, es la solución, el colorante que utilizamos para evidenciar, ¿no? Entonces, es un fluorocromo. Yemsa, igual, ¿no? Bandeo G, porque utiliza Yemsa para colorear. Bandeo R, porque es reverso R, y así sucesivamente. Entonces, la heterocromatina vamos a dar a conocer con las bandas de bandeo C, que colorea centrómero. Entonces, entonces aquí tenemos un cromosoma y tenemos el centrómero. El centrómero, que es coloreado, ¿no?, como en este caso que está señalando, metafase de linfocitos humanos con los centrómeros marcados con un fluorocromo. Fluorocromo de color rojo, rosado, no sé. Entonces, los centrómeros, ¿no?, también podemos evidenciar con fuerza. ¿A qué consiste el centrómero? ¿No? Entonces, decíamos el centrómero que era. Corresponde a heterocromatina constitutiva. Acuérdense cuando vimos la primera, segunda clase. También tenemos otro ADN repetitivo llamado satélite en la heterocromatina. Regiones teloméricas son reveladas con las bandas T, compuestas por heterocromatina, porque son una subfracción de las bandas R, donde se hallan los telómeros, ricas en guanina y citosina. Ahí tenemos el cromosoma. Tenemos el centrómero. Y tenemos acá la región. ¿Qué región será esta? Los telómeros. Telomérica, ¿no? Está telomericalizando los telómeros. Luego se encuentra acá marcados con fluorescencia, ¿sabe por qué? Para que ustedes reconozcan ya las partes del cromosoma. Entonces, metafase de linfocitos humanos con los telómeros marcados con fluorescencia. Organizadores nucleolares, denominadas, vamos a desarrollar las bandas NOR. NOR tiene afinidad por la coloración color. ¿Qué significa NOR? Regiones organizadoras nucleolares, ¿no? Entonces,
corresponde a la concepción secundaria del cromosoma. Luego tenemos ahora técnicas basadas en la estructura. ¿Cómo las técnicas se basan en la estructura del ADN? En el bandeo Q, ¿no? Tenemos el bandeo Q que utiliza quina, que es un fluorocromo que pega el ADN en las regiones que tienen ricas en adenina. ¿Qué vamos a observar al microscopio? Vamos a observar zonas brillantes y zonas brillantes y zonas opacas. Eso es lo que vamos a observar. Las zonas brillantes serán las regiones ricas en adenina. Bandas G, decíamos que las bandas G se consiguen porque son tratadas con Lienza. coloreadas con lienza, tratadas con Tripsina. bandas G. Entonces, la tripsina es una enzima proteínica. Entonces, ¿qué va a actuar en regiones ricas en adenina? Entonces, como resultado, ¿qué vamos a tener? Bandas claras y bandas oscuras. Las bandas oscuras son ricas en ¿qué? Adenina, y las bandas claras, guanina, Citosina. Entonces, bandeo G, entonces tiene afinidad, ¿no? Con los pares adenina y entonces decíamos que se hace un tratamiento con la enzima tripsina. Eso es lo que vamos a hacer en el laboratorio nosotros en la práctica, pero de una forma controlada. Y finalmente vamos a teñir con hielos. Entonces, las bandas positivas, ¿no? Oscuras, en el bandeo que corresponde, ¿no? Se producen ¿por qué? Por la adquisición de proteínas ricas en fuentes lisopídicas. Y las regiones negativas, bandas claras, ¿no? Estas proteínas son ricas en los grupos sustituidos. Entonces tenemos otra característica más. Y aquí tenemos el bandeo G. El bandeo G en la que van a tratar ustedes casi en todo el curso. Entonces tenemos bandas oscuras y bandas Claras. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo acá? ¿No? ¿Qué será todo este conjunto que estamos analizando? A ver si ustedes han entendido de todo lo que les he hablado y ¿qué es? Son cromosomas y toda esa estructura que les he dibujado es en aquí. ¿Dentro de dónde? Son las bandas. ¿De dónde? Ya, pero ¿dónde? ¿En qué parte del linfocito? ¿Dónde? En el núcleo. Es el núcleo del linfocito en este caso. Y como nosotros hemos hecho cultivo, esta estructura corresponde a, acuérdense que hemos hecho cultivo, lo hemos llevado 72 horas, finalmente terminamos el cultivo con la solución Carnoy y obtuvimos en la parte final un pellet. Ese pellet corresponde a ya, pero será el leucocito completo. No, el núcleo. Acuérdense que hemos hecho cultivo. ¿Qué obtenemos de los cultivos? ¿Qué obtenemos de los cultivos? ¿Ah? ¿Qué dices? Tenía un
estructura donde están los cromosomas es el núcleo, dijo su compañero. Muy bien. Pero esas células, esos núcleos, ¿en qué fase están? En metafase. Ah, ya ves. Ah. Entonces no hice bien la pregunta. ¿Está? Entonces ahí les presento la metafase. Ustedes van a buscar. Y una metafase representa un núcleo. Y un núcleo tiene todos los cromosomas, ¿no?, de un genoma. Y cada persona en cada célula tiene un. Ya entendieron eso. Listo, estoy contenta porque ya me identificaron la metafase. Los estudiantes mayormente demoran bastante en entender. Entonces aquí tenemos que bandeo. Bandeo G. ¿Por qué? Porque ven Bandas oscuras y claras. Fíjense bien, estos cromosomas están más grandes que otros que les voy a mostrar. Ahora, el bandeo R, ¿no?, decíamos que es el patrón reverso, ¿no? ¿De qué bandeo? De la G y la. ¿Cierto? Entonces, todo lo que se ve claro en el bandeo G se verá oscuro con el bandeo R. Entonces, decíamos que evidencia regiones ricas en guanina. Entonces, se va a ver un tratamiento, se va a desnaturalizar y renaturalizar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica del bandeo R? Que es resistente a la desnaturalización. Las bandas R, ¿no?, son ricas en guanina. Miren, replican el ADN en la primera mitad del periodo de síntesis, en la primera mitad del periodo de síntesis. Y se van a condensar tardíamente durante la mitad. Por tanto, posee una buena concentración de genes, ¿no? Principalmente nos ayuda cuando nosotros estamos haciendo un mapeo de oncogenes. Entonces, es importante, ¿no?, saber qué es lo que buscamos. Entonces, a ver, habíamos visto nosotros este par, ¿no?, el par 1. Miren cómo está. Chiquito. Tenemos aquí la banda oscura. Y en el bandeo G, ¿cómo estará? Claro. Sí, el reverso. Claro. ¿No? ¿Se acuerdan cómo estaba en la banda clara? ¿Ven? Claro. Aquí está la banda. Entonces, bien. Entonces también nosotros nos ayudamos de los ideogramas, ¿no?, que son esquemas de los cromosomas, ¿no?, del 22, el 21, ¿no? Y luego tenemos el bandeo G, ¿no?, de los cromosomas 21 y 22, el bandeo Q del 21 y 22 y el bandeo R del 21 y 22. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Que las similitudes es que Q y G son iguales, solamente que aquí se ve brillante, ¿no? Y el bandeo R es reverso, lo que está claro aquí, y así es la diferencia. Entonces, tensión heterocromatina, bandeo C. El bandeo C, centrómero, viene de centrómero. ¿Qué va a teñir? El bandeo C. Los centrómeros. Heterocromatina Con eucromatina. Entonces, Heterocromatina. están localizados en las regiones centro. ¿Cómo se hace ese tratamiento? Con ácido, álcali, a altas temperaturas. Finalmente se tiñe con hierro. El primer grupo, que era un grupo tan especial, ellos quisieron hacer bandeo C, porque teníamos todo, y lo hicieron.
¿no? Entonces, hicieron más de lo que dice el símbolo. Ahí tenemos el bandeo C, centrómero, ¿no? El bandeo C. Ahora, la división de regiones de organizadores nucleares, NOR, ¿no? ¿En qué consiste NOR? NOR está ubicado en la concepción. ¿Quién me ayuda? En la concepción secundaria, ¿no? Entonces, ¿qué contiene la concepción secundaria? Los genes para ARN ribosomal. En esta parte se van a formar los nucleolos. ¿Cómo es que nosotros revelamos los NORs en el bandeo? No. Luego que tenemos que hacer un tratamiento con álcalis para extraer ADN, ARN e histonas. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Si lo vamos a extraer, ¿no? Vamos a tener solamente proteínas que tienen que ver con los genes ARN ribosomal. Entonces, con la formación de nucleolos. Seguido, luego vamos a teñir con nitrato de plata, que estas van a teñir solamente proteínas asociadas específicamente con los NORs, porque ya hemos extraído todo lo que no es NORs. Entonces, lo que va a teñir con plata solamente lo que tiene que ver con NORs. ¿Y cuáles de los NORs van a estar ahí? Los que forman los nucleolos. Entonces, durante la interfase que precedió a la digestión celular, al momento que hicimos el revelado con el nitrato de plata. Es decir, que las proteínas que hemos teñido en esta división NOR con nitrato de plata son las que están relacionadas a la transcripción de los genes ARN ribosomal. Bueno, más, solamente me va a teñir las proteínas que tienen que ver con los genes ARN ribosomal que forman otros órganos. Todo lo que hemos explicado. Entonces, los NORs, ¿no? Es un nombre, ¿no? Que dice regiones organizadoras nucleares, significa NOR. Entonces, algunos también vamos a encontrar con bandas N debido a su afinidad con el nitrato de plata. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que se dijo. Entonces, no sé qué se dijo, dirán ustedes. Yo les veo sus caras. ¿Qué es lo que se dijo? Pues profesora, no nos exhiba. ¿Cómo? A las técnicas para... Técnicas para el bandeo. Cromosoma. Técnicas para el bandeo. ¿Cuáles son esas técnicas para el bandeo? Bandeo Q, bandeo G, bandeo ¿Cuál le R. llamó la atención a ustedes? La norma. La NOR, ¿no? A mí también me pareció una locura eso. Imaginas hacer esto, esta coloración y después saber cómo se organizan, el tipo de proteínas que han tenido, ¿no? Es decir, ya aquí estamos yendo a un tema ya específico, ¿no? Ya no parece un conocimiento solamente para comenzar un curso, sino ya hacer en el laboratorio, ¿no? Entonces, realizarse desde el punto de vista profesional. Un poco de formación también se les trata de dar en este curso, ¿no? De formación para que ustedes cuando vayan le pierdan el miedo a todo. Y en las prácticas no se inhiban de nada. Yo sé que ustedes han estado en la virtualidad. Muchos yo los veo todavía con dificultades para pipetear y todos comenzamos así. No, todos comenzamos así.
métanle mano, malogren, que les salga mal y vuelvan a hacer, ¿no? Vuelvan a hacer. Y van a ver cómo les va a servir para toda su vida profesional. Porque mañana cuando les toman un examen y les digan, ¿saben qué? ¿Quieres entrar a este puesto? Claro, pues a ver, realmente el procedimiento, ¿viste? ¿Por dónde comienzo? Y la gente se da cuenta, ¿no? Usted no tiene experiencia de nada, ¿no? Nunca agarró una pipeta, ¿no? Y así les van a decir, ¿de dónde vienes? De la UIN, con razón. Ustedes van a dejar bien alto a la universidad. Claro, ¿Sí o no? claro. No van a dejar que alguien les diga eso, ¿no? Yo me molesto si me dicen así, ¿no? Entonces, peor si me dicen, oye, ¿quién te enseñó tu profesor? No me acuerdo, no los conozco, ¿no? No, tampoco es eso, ¿no? Entonces la profesora también tiene que formar a sus estudiantes para que mañana sean pues así, a uno, ¿no? Siempre apuntar a lo mejor, no, bueno, voy a pasar el curso como sea, voy como es, le voy a buscar la sin razón para decir que el curso no sirve, no da, no, mucho conocimiento, no. Entonces, saben que las veces que sean necesarias, yo asisto a veces al mismo curso cuando tengo lo. Y siempre de un expositor y otro aprendo algo diferente. Nunca el conocimiento está de más. A pesar que escucho una vez, escucho dos veces, la misma persona, a veces diferentes personas. Por ejemplo, si ustedes escuchan mis grabaciones de las primeras clases y de estas, ya son diferentes. Ya no son las mismas. Puedo usar de repente el mismo repente, pero ya no va a ser igual. Ya tengo otras perspectivas. Por ejemplo, 2019, ¿no? Todavía nosotros no tenía acceso al ISSN, ¿no? El estándar internacional para la nomenclatura de la citogenómica, se llama hoy. Y antes se llamaba para la citogenética. Yo comencé con la citogenética, ¿no? La estandarización de la citogenética. Pero hoy día yo ya les voy a hablar de citogenómica. Ya no les voy a hablar de citogenética. Porque al tiempo pasó y sucedieron muchos cambios a nivel mundial. En cuanto al conocimiento, lo que es esta parte, ¿no? Ha cambiado, pero así, abruptamente. Entonces no alcanzamos a todo lo nuevo que hay todavía en la citogenética. Y ahí estaban comentando, por ejemplo, que los cursos van a cambiar, ¿no? Dijo el director, ¿no? Que ahora se van a juntar varios cursos para hacer uno, ¿no? Desde sus raíces, ¿cómo lo habrán unido? No sé, no sabemos. Y a mí me decían que el curso de citogenética se va a juntar con no sé qué otro curso. Yo le digo, ¿pero cómo? Yo ya necesito una citogenética 2, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en la universidad llevamos citogenética la 1, que era de Mendel, ¿no? Hicimos los cruces. Esos experimentos en la universidad son muy bonitos, ¿no? Entonces, ese curso llevamos citogenética, la de Mendel, y después citogenética humana, ¿no? Entonces, en ese tiempo, ¿no? Cuando yo estudiaba, el siglo pasado. Entonces, ahora no, ¿no? Ahora es otra realidad. Ahora ya viene la citogenómica. Ya nos explicamos todo, pero con otras técnicas de apoyo, ¿no? Y todo lo que hay ahora, el desarrollo, por ejemplo, de las hibridaciones, de secuenciamiento, de tantas cosas, pero que tiene que ver con la citogenética. Ya se han resultado. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Escuchando incluso a una misma persona, ¿no? Cada año es diferente, ¿no? Y que se viene, yo todavía no sé en el Congreso que irán a aprobar este año, ¿no? O ya habrán aprobado. Creo que sí ya aprobaron, creo que los congresos son en agosto, hasta agosto. No sé si ya se llegó. Entonces, hablamos de las bandas Q. ¿De qué se trata las bandas Q? Bandas coloradas Sus fluorescentes. iniciales, Q, ¿qué significa? Quinacrina. Tratamiento con Quinacrina. ¿Bandas qué? Tratamiento Con tripsina. con tripsina. Tripsina. Ajá. ¿No? ¿Y afinidad por qué? Afinidad por la citosina. Adenina Adenina guanina. ¿Y el reverso? ¿Qué bandeo?
citosina, El reverso, ¿qué bandeo? citosina guanina. R, reverso R, ¿no? Ajá, Bandeo R. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene afinidad por guanina. por guanina, citosina. Entonces, ¿qué más tenemos? El bandeo C. El bandeo C, Ese es el Sí, que sí, tiene sí. los centrómeros. Centrómeros. entonces, ¿qué tiñe? Los centrómeros, heterocromatina. Entonces aquí es centrómero. Tinción de heterocromatina, no se olvide, constitutiva. Heterocromatina. Constitutiva. Y esa heterocromatina constitutiva tiene que ver mucho con el estudio de población. Ahí hay otro tema, ¿no? Ya. Bandas, ¿no? ¿Qué significa? Regiones. Regiones organizadoras nucleares. Nucleares. Regiones, organizadores, nucleares. Nuclear. Entonces, ¿dónde los voy a encontrar? En la construcción secundaria. En la construcción secundaria. Bien, estimados alumnos, creo que algo más queda. Nos vamos. Terminamos exactamente.